el rey de Babilonia mató a todos los hijos del rey Sedequías. La Biblia no nos especifica si eran 2 o 3, pero era más de uno, los cuales fueron muertos a manos del rey de Babilonia, herederos del trono de David. También mató a todos los nobles de Judá, eliminando así a todos los posibles pretendientes al trono, pero no mató a las hijas, a las doncellas del rey Sedequías. Ellas sobrevivieron y quedaron bajo custodia del profeta Jeremías y de su escriba Baruc. Sedequías fue muerto a manos del rey de Babilonia luego de sacarle los ojos, pero murió encarcelado, siendo llevado cautivo a Babilonia, donde ahí murió. Entonces, todo parece indicar, y desde entonces todo el mundo así lo ha creído, la Iglesia así lo ha enseñado, que el trono de David desapareció, que no quedaron hijos ni herederos que mantuvieran la dinastía davídica aquí en la tierra, y ciertamente desde ese día hasta hoy el trono de David nunca más se volvió a establecer entre los judíos en el reino del sur. No hay evidencia que al regreso de los 70 años de la cautividad babilónica haya habido un rey en Jerusalén hasta el día de hoy, y me refiero de los reyes de la familia de David, porque Herodes no era un rey legítimo, no era un descendiente de David. Y eso lo sabían todos los judíos de la época de los tiempos de Jesús. El trono de David nunca más se volvió a plantar entre los judíos. No estaba sobre los judíos en los tiempos de Jesús, y no lo está el día de hoy. No hay un rey en Judá, pues estos se hallaban bajo el gobierno romano. Y Jesús tampoco reclamó el derecho a ese trono, y él mismo dijo que su reino no pertenecía a esta época, no era de esta tierra. Sin embargo, Jesús nació precisamente para ocupar ese mismo trono, el trono de David, su padre, de acuerdo a Lucas 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La Biblia dice claramente que Jesús será Hijo del Altísimo. Por eso Jesús es Dios, la raíz de David, y al mismo tiempo heredero del trono de David, su padre. Como ser humano, Jesús es el linaje de David, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. La cautividad babilónica fue el punto final de la dinastía de David sobre Judá, pero no sobre Israel. A partir del regreso de los judíos a Palestina hasta nuestros días, no hay un rey en Jerusalén que pertenezca a la familia de David, pero el trono de David existe en nuestros días y está aquí en la tierra. En el contexto de la deportación a Babilonia, no hubo un heredero al trono de Israel, al trono de David. Muerto el rey, muertos sus hijos, y las doncellas, las hijas del rey Sedequías, estaban siendo llevadas a otro lugar, a otra tierra, donde el profeta Jeremías nuevamente plantaría el trono de David sobre Israel, pero no sobre Jerusalén, sino en Israel, en una tierra lejana. ¿Hubo entonces algún sobreviviente de la familia de David, además de las hijas del rey Sedequías? Claro que sí. Mateo capítulo 1, versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. En el Evangelio escrito por Mateo encontramos en la genealogía del Señor Jesús a través de José, el esposo de María, la Virgen, madre del Señor Jesús.
Mateo capítulo 1 versículo 11 leemos que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pareciera como si Jeconías hubiera sido hijo de Josías, pero a la muerte de Josías ocupó el reino su hijo Joacás. Reinó solamente 3 meses y fue depuesto por el rey de Egipto, quien puso en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, y le cambió el nombre a Joacim. Y Joacim reinó 11 años y fue depuesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fue llevado en cautiverio a Babilonia. Por este motivo ocupó el trono de Judá Joaquim, hijo de Joacim. Era de 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Joaquim, quien en la genealogía de Mateo aparece como Jeconías, era nieto de Josías, no su hijo. Esto no es un error en la Biblia porque, según la costumbre hebrea, un nieto también se le podía considerar o llamar hijo, como cuando Jacob adoptó a los hijos de José, sus nietos Efraín y Manasés. Entonces, Joaquín, Jeconías y Conías son 3 nombres diferentes para una misma persona. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 8. Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y ahora vamos a leer el libro del profeta Jeremías en el capítulo 22, versículo 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Joaquín se hallaba preso en los calabozos de Babilonia, y sus hijos podían haber perpetuado la línea de David. Joaquín recuperó su posición honrosa 37 años después de la cautividad, de acuerdo con el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Incluso a Joaquín le fue dado el título de rey, junto con otros reyes vasallos cautivos. Y uno de los hijos de Joaquín fue Salatiel, padre de Zorobabel, descendiente real por quien sigue el linaje de David hasta culminar en Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Ciro, rey de Persia, movido por Dios, dictó el decreto en virtud por el cual el remanente judío pudo regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios 70 años después del cautiverio. Pero Zorobabel fue nombrado gobernador, no rey. Pero ni Joaquín, ni sus hijos,
ni sus nietos volvieron a reinar sobre Judá. ¿Por qué? Dios no lo permitió porque Dios es quien establece y quita reyes. Además, Dios había determinado quitarle la corona al linaje de Fares y colocarla en la cabeza de un descendiente de Sara, ambos hijos de Judá. Pero Dios tenía que dejar viva una descendencia real de la estirpe de David, para que Cristo pudiera nacer como descendiente suyo siglos más tarde. Y Dios también tenía que cumplir su promesa a David, de que nunca le faltaría a éste un descendiente sobre el trono de Israel. Así que estas profecías eran muy complejas, requerían de un sumo cuidado y un arduo trabajo. Así que el profeta Jeremías tenía una gran responsabilidad. En esto consiste la maldición de Joaquín. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Joaquín o Jeconías o Conías recibió un severo castigo por su pecado. Ninguno de sus descendientes se pudo sentar sobre el trono de David para reinar sobre Judá. Esta maldición también recaía sobre José, el esposo de María, quien era descendiente de David a través de Joaquín o Jeconías o Conías, según el texto que leímos en Mateo capítulo 1, versículo 11. Es decir, José, el carpintero, pudo haber sido rey de Judá o rey de Israel, pero heredó la maldición de Joaquín, su padre, y José terminó siendo un humilde carpintero y no un rey. Sin embargo, Dios le concedió el privilegio de ser un excelente padre de su hijo Jesús aquí en la tierra. La gran pregunta es, ¿cómo podría Jesús ser el Mesías, o el Cristo, o el Rey de Israel, o el Rey de Judá, si uno de sus antepasados fue Joaquín, o Jeconías, o Conías, sobre quien pesaba la maldición que ninguno de sus descendientes podría sentarse en el trono de David para reinar sobre Judá? La respuesta es que José, el carpintero, el esposo de María, no fue el padre biológico de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El derecho de sangre que el Señor Jesús tiene sobre el trono de David vino a través de María, por medio de Natán, el hermano de Salomón, mas no por medio de Salomón, de quien desciende Joaquín, o Conías, o Jeconías, de tal manera que esta maldición no tiene efecto sobre el Señor Jesús, de modo que Dios jamás levantó la maldición sobre Joaquín, o Conías, o Jeconías. Cierto es que este hombre tenía algunos privilegios en el exilio cuando ya era anciano, pero eso no significaba que hubiera prosperado
ni que Dios le hubiera quitado la maldición que pesaba sobre él. Así que la genealogía de Jesucristo, por medio de la que se conecta a Jesús como hijo de David, es por medio de María y no de José, por medio de Natán y no de Salomón. Y esto lo podemos comprobar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. La frase "según se creía" quiere decir que los primeros creyentes de la iglesia reconocían que José adoptó como hijo propio a Jesús, pero que en realidad biológicamente no lo fue. De haber sido así, la maldición de Joaquín hubiera impedido que Jesús tuviera el derecho al trono de David según la carne. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 y capítulo 22, versículo 16, nos dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. Por tanto, Jesús tiene doble derecho al trono de David. Él es la raíz de David y al mismo tiempo es el linaje de David. Natán significa Dios ha regalado. Es por medio de Natán, hijo de David, que conecta a David con Jesús, hijo de María, según la carne. En esta primera etapa, la misión de Jesús, de el Mesías, fue nacer para entregar su vida por toda la humanidad. No vino a ser servido, sino a servir. No quiso reclamar su doble derecho al trono, ni a su corona, que físicamente ya no estaban en Jerusalén. Ya se encontraba en una tierra extranjera, en Europa. Así que Jesús vino como el Cordero de Dios para ser inmolado y esperamos su regreso porque vendrá a reinar sobre Israel como Dios, como Rey, como el león de la tribu de Judá. Así que cuando usted lee la genealogía de Jesús, de Jesucristo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1 al 17, está leyendo el árbol genealógico de José, padre adoptivo de Jesús, José el carpintero. Pero cuando usted lee el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, de los versículos 23 al 28, está leyendo la genealogía de Jesucristo a través del árbol genealógico de María. Esto es porque Jesús no fue hijo biológico de José. No fue la semilla de José la que engendró a Jesús. Esto hubiera impedido que Jesús accediera al trono sobre Israel, sobre Judá, aquí en la tierra, además de que esto hubiera hecho a Jesús un ser humano más, sin su deidad, sino que esto le hubiera impedido acceder al trono, a su propio trono sobre Israel, porque Jesús no solamente es rey de Judá, él es rey de Israel, rey de la iglesia, rey del universo. La línea real vino de Natán, quien tampoco reclamó su derecho al trono, sino que el trono lo ocupó Salomón, su hermano. Entonces es por la línea de la Virgen María que Jesús es hijo de David según la carne, según la sangre, porque Jesús es la simiente bendita, fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, la simiente de la mujer que se le profetizó y se le prometió a Eva, se cumplió en la Virgen María. Y Jesús, siendo Dios, siendo la raíz y el linaje de David, con doble derecho al trono de David su padre, decidió vivir como un humilde carpintero, y no quiso ocupar su lugar como rey de una nación, sino que él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.